Preparados para destruir el cielo. Del libro de John Milton, El paraíso perdido. Cuando Belcebú advirtió esta disposición, nadie excepto Satanás ocupa una categoría tan elevada como él, se levantó con grave ademán, y al levantarse, parecía una columna del Estado. Los cuidados políticos y la reflexión se veían profundamente grabados en su frente y en sus facciones majestuosas. Aunque desfiguradas, se leían las sabias decisiones de un rey. Arrogante y severo, mostraba sus hombros de atlas, capaces de soportar el peso de las más poderosas monarquías. Su mirada domina el auditorio y mientras habla permanece todo él tan tranquilo y silencioso como la noche o como el aire del mediodía en la calurosa estación. Tronos y potestades imperiales, hijos de cielo, virtudes etéreas. Debemos renunciar a nuestros títulos y, cambiando de estilo, llamarnos príncipes del infierno. Sin duda habrá de hacer así, pues según veo, el voto popular se inclina a permanecer aquí y fundar en este siglo y en este sitio un imperio creciente. Pero mientras incurrimos en tal error, sabemos por ventura si el Rey del Cielo nos ha designado este lugar, este calabozo, no como un retiro seguro, fuera del alcance de su brazo poderoso, para vivir en él exentos de la alta jurisdicción del cielo sin nueva liga formada contra su trono, sino para permanecer aquí y fundar en este sitio un imperio creciente. Pero mientras incurrimos en tal error, sabemos por ventura si el Rey del Cielo nos ha designado este lugar, este calabozo, no como un retiro seguro, fuera del alcance de su brazo poderoso, para vivir en el extenso de la extensión de su alta jurisdicción en este cielo, en nueva liga formada contra su trono, sino para permanecer en la más dura esclavitud, aunque apartado de él y bajo el yugo includible reservado a esta cautiva multitud. En cuanto a él, tener por cierto que, tanto a la altura de los cielos como en la profundidad del abismo, reinará el imperio del primero y el último como único rey. No habiendo perdido por nuestra rebelión, él reinará el primero y el último. En la rebelión, por la más mínima parte de su majestad soberana, extenderá aún más su imperio sobre el infierno y nos gobernará aquí con un cetro de hierro, como gobierna a los habitantes del cielo con un cetro de oro. ¿A qué viene, pues, permanecer aquí deliberando sobre la paz o la guerra? Nos determinamos por esta y hemos sido destrozados con una pérdida irreparable. Nadie ha pedido o implorado aún condiciones de paz, porque ¿cuál sería la que se concediese a esclavos como nosotros, sino duros calabozos y golpes y castigos arbitrariamente impuestos? ¿Y qué paz podemos dar a cambio, sino la que de nosotros debe esperarse? Es decir, hostilidades y odio, repugnancia invencible y venganza aunque tardía, conspirando siempre para buscar los medios de impedir que el conquistador se aproveche de su conquista y pueda recrearse en los tormentos que sufrimos y no sentimos más. No nos conquista y puede recrearse en los tormentos que sufrimos y no nos faltará la ocasión. No tendremos necesidad de emprender una expedición peligrosa para invadir el cielo, cuyas altas murallas no temen sitios ni asaltos, ni las emboscadas del infierno. ¿No nos sería posible encontrar otro medio más fácil? Si la antigua y profética tradición del cielo no es falsa, existe una región, un mundo, morada dichosa de una nueva criatura llamada hombre en estos tiempos. A poca diferencia, ha debido ser creada semejante a nosotros, aunque inferior en poderío y en excelencia, pero más favorecida por aquel que lo dirige todo allá arriba. Tal ha sido la voluntad del Todopoderoso declarada ante los dioses y confirmada por un juramento que conmovió la vasta extensión del cielo. Hacia este sitio deben dirigirse todos nuestros pensamientos, a fin de saber qué criaturas habitan aquel mundo, qué forma, qué sustancias son las suyas, cuál es su poder y su debilidad, y si debemos atacarlas más bien por la astucia que por la fuerza.
Aunque el cielo esté cerrado para nosotros y su soberano árbitro resida en él con seguridad, confiado en sus propias fuerzas, la nueva morada puede estar abierta en los confines más remotos del reino de ese monarca y abandonada a la defensa de los que habitan allí. Allí podríamos quizá llevar a cabo alguna aventura provechosa por medio de un imprevisto ataque, ya devastando con el fuego del infierno su creación entera, ya apoderándonos de ella como nuestro propio bien y arrojando del mismo modo que hemos sido arrojados a sus débiles poseedores. O si no los arrojamos, podremos atraerlos a nuestro partido, de modo que a su Dios se convierta en su enemigo y con mano arrepentida destruye su propia obra. Esto sería mucho mejor que una venganza ordinaria, porque aquí así varía el placer que nuestra confusión causa al vencedor. De su turbación nacería nuestro gozo cuando viera que sus hijos queridos, precipitados en este sitio para sufrir con nosotros, maldecirían su frágil ser y su dicha tan pronto marchita. Reflexionen si este proyecto vale la pena de intentarse, o si debemos más bien permanecer aquí rodeados de tinieblas, pensando en fundar vanos imperios. Tal fue el diabólico consejo que dio Belcebú, consejo imaginado de antemano y propuesto en parte por Satanás, porque de quién sino del autor de todo mal podía preceder la perversa idea de herir en su raíz a la razón humana, de mezclar y confundir la tierra con el infierno y todo esto solo para contristar al Creador. Pero la malicia infernal no servirá más que para aumentar su gloria. Tan atrevido proyecto agradó sobremanera a aquellas potestades infernales y el gozo brilló en todos los ojos. Por consiguiente, la aprobación fue unánime. Belcebú tomó de nuevo la palabra. Habéis discutido y terminado bien este largo debate. Sínodo de los dioses. Han resuelto una cosa tan grande como en ustedes mismos, una cosa que desde lo más profundo del abismo nos elevará de nuevo, a despecho de la suerte, a nuestra antigua morada, quizá a la vista de aquellas fronteras brillantes con nuestras armas preparadas y una incursión oportuna. Tengamos probabilidades de entrar en el cielo o por lo menos de habitar con seguridad en una zona templada, sin dejar de ser visitados por la hermosa luz del día. El brillante rayo del esplendoroso oriente nos librará de esta oscuridad y exhalará su balsámico aliento, el aura dulce y deliciosa, para curar las heridas que nos causa este fuego corrosivo. Pero ante todo, ¿a quién juzgaremos capaz de semejante empresa? ¿Quién sondeará con paso vacilante el abismo sombrío, infinito, sin fondo, y encontrará un camino salvaje a través de la palpable oscuridad? ¿O quién desplegará su aéreo vuelo sostenido por infatigables alas sobre el precipicio vacío e inmenso antes de llegar a la dichosa isla? ¿Qué fuerza, qué arte pueden bastarle entonces? ¿Qué secreta evasión le va a parar con seguridad a través de los apiñados centinelas y las infinitas avanzadas de ángeles vigilantes en derredor? Preciso le será entonces valerse de toda su prudencia y preciso nos será a todos nosotros sufragios, porque todo el peso de nuestra última esperanza descansará sobre el que enviemos. Dicho esto, se sentó y la expectación mantuvo en suspenso su mirada, aguardando que se presentara alguno para secundar, combatir o emprender la peligrosa aventura, pero todos permanecieron sentados y mudos, pensando profundamente en su imaginación los riesgos que se correrían y leyendo, cada cual con asombro, su propio desaliento en el aspecto de los demás. Entre los más escogidos campeones que combatieron contra el cielo, no se pudo encontrar uno solo, bastante atrevido para reclamar o aceptar para sí solo tan terrible expedición, hasta que por último Satanás, a quien una gloria trascendental coloca ahora muy por encima de sus demás compañeros, con un orgullo regio y lleno de la conciencia de su elevado mérito, habló sin inmutarse de esta suerte. Oh progenio del cielo, tronos empíreos, con razón hemos quedado silenciosos y mudos de asombro, aunque no intimidados. El camino que desde el infierno conduce a la luz, a lo largo y escabroso. Nuestra prisión es fuerte. Esta enorme bóveda de fuego violento y devorador nos rodea 9 veces y las puertas de encendido diamante, reforzadas contra nosotros, nos prohíben toda salida.
Una vez atravesados sus umbrales, si hay alguien que pueda atravesarlos, el vacío profundo de una noche informe la recibe en sus entreabiertas fauces y amenaza con la total destrucción de un su ser al que se sumerja en aquel horroroso antro. Si desde allí el explorador logra escapar a un mundo cualquiera o a una región desconocida, ¿qué le queda sino peligros o desconocidos o una evasión difícil? Pero no merecería yo el honor de sentarme en este trono. Oh pares, sería indigno de esta soberanía imperial, rodeada de esplendor y armada de tal poder, si la dificultad o el peligro que ofrezca una cosa propuesta o calificada de utilidad pública pudiera disuadirme de emprenderla. Puesto que asumo en mí las dignidades regias y no me niego a reinar, tampoco debo negarme a aceptar una parte tan grande de peligros como de honores, parte igualmente debida al que reina, y que se le debe tanto más cuanto más elevado es el lugar que ocupa entre todos. Vayan, pues, tronos poderosos que aunque caídos son todavía terror del cielo. Vayan a adquirir lo que en nuestra morada en tanto en este lugar lo sea, mejor puede aliviar la miseria presente y hacer más soportable el infierno si es que existe algún medio o algún encanto para suspender, desviar o calmar los tormentos de esta terrible mansión. No cesan en su vigilancia contra su enemigo que vela, en tanto que corriendo ya las apartadas playas de la negra desolación buscan la libertad de todo. Nadie tomará parte conmigo en esta empresa. Al decir estas palabras, el monarca se levantó, previniendo así toda respuesta. En su sagacidad teme que los demás jefes, animados con su resolución, vengan ahora a ofrecer seguros de una negativa, lo que antes les había inspirado temor, pues de esta suerte podrían llegar a ser rivales en la opinión, comprobando a bajo precio la gloria que él debía conquistar a costa de inmensos peligros. Pero los espíritus rebeldes temían tanto aquella aventura como la voz que prohibía tomar parte en ella y dejaron su asiento al mismo tiempo que Satanás. El ruido que produjeron al levantarse de todos a un mismo momento fue como del trueno, percibido desde lejos. Se inclinaron ante su general como una veneración respetuosa y le ensalzaron como a un dios, igual al Altísimo, que es el más elevado del cielo. No dejaron de expresar, por medio de sus alabanzas, cuánto apreciaban al que por la salud general despreciaba la suya, porque los espíritus réprobos no pierden toda su virtud, como los malvados que se envanecen en la tierra de aquellas acciones especiosas que excitan a una vanagloria o que una secreta ambición cubre con cierto barniz de celo. De esta suerte terminaron las sombrías y dudosas deliberaciones de los demonios que se regocijaban al tener tan incomparable jefe, del mismo modo cuando al esparcirse las nubes tenebrosas desde la cumbre de las montañas, mientras el aquilón duerme, y después de cubrir la risueña faz del cielo, derraman sobre el oscurecido paisaje la nieve o la lluvia. Si por casualidad el sol brillante antes de ocultarse prolonga uno de sus rayos de la tarde, las campiñas reviven, las aves renuevan sus cantos y las ovejas con sus balidos demuestran su alegría, que resuena en las colinas y en los valles. ¡Vergüenza para los hombres! El demonio se unió al demonio condenado en una firme concordia, y los hombres, únicas criaturas racionales de todas las creadas, no pueden entenderse a pesar de esperar en la gracia divina, a pesar de que Dios proclama la paz. Viven alimentando entre ellos el odio, la enemistad y las querellas. Se declaran guerras crueles y devastan la tierra para destruirse unos a otros, como si lo que debería establecer entre nosotros la concordia, el hombre no tuviera bastante enemigos infernales que velan noche y día para su destrucción. Disuelto aquel consejo estigiano, los poderosos próceres infernales que salieron en buen orden, en medio de ellos iba su gran soberano, que parecía por su aspecto el único antagonista del cielo, no menos que el emperador formidable del infierno, y en torno suyo, y con una pompa suprema y una majestad a imitación del mismo Dios, le encierra un globo de ardientes querubines, con blasonados estandartes y terribles armas. Entonces manda a proclamar el sonido de las trompetas reales, el gran resultado de la sesión que acaba de terminar, y 4 rápidos querubines, aplicando a su boca el sonoro metal, dirigen a los 4 vientos sus sonidos, que explica la voz de un heraldo. El profundo abismo los oye hasta una gran distancia, y todas las huestes del infierno contestan con atronadores gritos y grandes aclamaciones. Más tranquilizados ya los espíritus, y reanimados, en parte por una falsa y presuntuosa esperanza,
Disuélvense los formados batallones. Cada demonio toma la aventura diferente camino, según que por él conduce a la incertidumbre o a una triste elección, dirigiéndose donde con más verosimilitud cree poder dar tregua a sus agitados pensamientos y pasar las enojosas horas hasta la vuelta del gran jefe. Unos corriendo en rápida carrera por la llanura o elevándose por los aires con raudo vuelo luchan como en los Juegos Olímpicos o en los campos políticos. Otros refrenan sus corceles ardientes o evitan las metas con sus ruedas rápidas o alinean el frente de los escuadrones. De mismo modo, suele representar el cielo en las turbadas nubes, para aviso de las ciudades orgullosas, la imagen de la guerra, figurando ejércitos que se precipitan unos con otros. Los caballeros aéreos de cada vanguardia avanzan, lanza en ristre, hasta infundirse con las espesas legiones, mientras que de un extremo a toro del imperio se va ardiendo el firmamento con estos hechos de armas. Otros espíritus más crueles, con una inmensa rabia propia de Tifeo, arrancan colinas y peñascos y se lanzan en torbellinos por el aire. El infierno apenas puede contener tan horrible tumulto. Del mismo modo, Alcides, al volver de Escalia, coronado por la victoria, y al sentir el efecto de la envenenada túnica, arrancó en su dolor los pinos de la Tesalia y arrojó a Licas en el mar de Eubea, desde la cumbre de Leta. Otros espíritus más tranquilos, retirados a un valle silencioso y acompañándose de arpas que producen angelicales sonidos, cantan sus propios combates heroicos y la desgracia de su caída debido a la suerte de las batallas, quedándose quejándose así de que el destino someta el valor independiente a la fuerza o a la fortuna. Su concierto era parcial, pero la armonía podía operar distinto efecto, siendo espíritus inmortales los que cantaban. Tenía robado el infierno y en suspenso el ánimo de aquella agitada multitud, con discurso más suaves todavía, porque la elocuencia encanta al alma, así como la música los sentidos. Otros, sentados aparte en una montaña, emitían pensamientos más elevados acerca de la providencia, la presencia, la voluntad y el destino, del destino inmutable, de la voluntad libre, de la presencia absoluta, sin poder hallar solución a estas cuestiones, en cuyos tortuosos laberintos se perdían. Sus principales argumentos se fijan en el mal y en el bien, en la felicidad y la miseria final, en la pasión y en la apatía, en la gloria y la infamia. Vano saber, falsa filosofía, la cual sin embargo puede calmar un tanto con su agradable prestigio su dolor o su angustia, excitar su falaz esperanza o armar su endurecido corazón de una paciencia tan tenaz y resistente como un triple acero. Otros, formando escuadrones y numerosas compañías, procuran descubrir por medio de atrevidas exploraciones si en lo más apartado de aquel mundo siniestro existe alguna comarca que pueda ofrecerles una morada más soportable. Dirigen su alada marcha por 4 caminos a lo largo de las orillas de los ríos infernales que sepultan sus lúgubres ondas en el lago ardiente, el detestable Cistis, río del odio mortal, el triste Aqueronte, profundo y negro del río del dolor, el Cosito, llamado así por los grandes lamentos que se oyen en su contristada onda, el ardiente flagetón, cuyas olas se inflaman con rabia como un torrente de fuego. Lejos de estos ríos, una larga y silenciosa corriente, la del Ereteo, río del olvido, desarrolla su húmedo laberinto. Quien bebe de su agua olvida inmediatamente su primitivo estado y su existencia, olvida a la vez el gozo y el dolor, el placer y la pena. Más allá del leteo se extiende sombrío y salvaje un continente helado, combatido por tempestades perpetuas, por huracanes y un espantoso granizo que no se derrite en la tierra firme, sino que se aglomera en montones semejantes a las ruinas de un antiguo edificio. En todo su alrededor no se ve más que nieve espesa y hielo, abismo profundo, parecido a las lagunas de Serbonián, que hay entre Damieta y el viejo monte Casio, donde fueron sepultados ejércitos enteros. Un aire seco, aunque helado, abrasa y el frío produce el mismo efecto que el fuego. Todos los ángeles malditos son conducidos allí, arrastrados en ciertas épocas por las furias de garras de Alpía, y allí sufren alternativamente la brusca y amarga transición de tan crueles extremos que hace más cruel este cambio. Transportados desde un lecho de fuego, abrasador al hielo, a donde se extingue su dulce color etéreo, permanecen algún tiempo transitores e inmóviles, fijos y yertos. Desde allí vuelven a ser arrojados al fuego. Atraviesan en una barca el estrecho del Leteo. Al ir y venir, su suplicio aumenta por la misma. En una barca, deseando y se esfuerzan por alcanzar cuando pasan el agua, la intentadora,
Quisieran con una sola gota perder un grato olvido sus padecimientos y sus desgracias, todo en un momento y tan cerca de la corriente, pero el destino los aparta de ella con el espectro terrorífico de una gorgona. Guarda el vado y el agua huye por sí misma del paladar de toda criatura viviente, como huía de los labios de Tántalo. Errantes y abandonadas de esta suerte en su tumultuosa marcha, las sordas aventureras pálidas y temblorosas de horror, con los ojos extraviados, contemplar por primera vez su lamentable destino, y no encuentran un momento de reposo. Atraviesan numerosos valles sombríos y desiertos, muchas regiones dolorosas, muchos alpes de hielo y muchos alpes de fuego, rocas, grutas, lagos, pantanos, cuevas, antros y sombras de muerte que Dios en maldición creó malo y bueno únicamente para el mal, universo donde toda vida muere y donde toda muerte vive, en donde la naturaleza perversa engendra cosas monstruosas, cosas abominables, prodigiosas, inexplicables, pe- peores aún que las inventadas por la fábula o concebidas por el terror, gorgonas, hidras y quimeras espantosas. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. No olvides la siguiente parte de este libro. Es algo inmortal porque nos estamos acercando un poco más al jardín del Edén, donde el enemigo abrazará a la frágil criatura que Dios ha creado. ¡Feliz día!